two, three, four. Hola, bienvenidos a la cápsula espacial. Estas son reflexiones de inicio de semana. Esta semana partimos reflexionando acerca de la inclusión en la escuela, pero sobre todo la inclusión en estos tiempos. Disfruten del podcast. Nos vemos el viernes. Hasta pronto. Entonces, y ni hablar de una escuela particular pagada, Claro. que ahí claramente segrega, ¿cierto? O discrimina, no incluye. Porque no Excluye puedes pagar, pero es porque no puedes pagar o por alguna u otra cosa más también. Porque no puedes pagar, pero además en la escuela particular, yo percibo que la escuela de alguna forma, y a veces solapadamente, discrimina y separa, ¿cierto? Cuando aprecia, comillas, alumnos o con problemas, ¿no? Entonces, si percibes en el diagnóstico que un niño tiene un perfil complejo, qué sé yo, en el rango que lo ponga, hiperactividad, Sí. lo que sea, Uh-huh. como que la escuela se prepara para eso y te dice, mira, aquí esto viene con problemas. Entonces, la conversación con el apoderado después de ese diagnóstico es decirle, mire, al parecer este proyecto educativo no le sirve a su niño. Yo he escuchado eso miles de veces, porque como nosotros vemos a los niños con problemas de lenguaje, ¿no es cierto? O niños del espectro autista, que son los otros que vemos, es lo clásico. Esta escuela, este colegio, este proyecto educativo no es para su hijo, ¿no es cierto? Correcto. No es para su hijo. Mejor busque otra cosa. Pero ahí le estás es. diciendo, como tú dices, no, pues, mejor váyase. Eso es. Claro, eso es. Entonces, ahí ni hablar de escuela inclusiva. Esa no es una escuela para todos, es una escuela para lo que ese proyecto o ese grupo social y profesional definió. ¿Sí? Los que hacen match con este perfil, bueno, o sea, aquí no vamos a tener mayores problemas que no sean manejables. En cambio, en una escuela municipal ese filtro no existe. ¿Y un niño o una familia podría demandar por discriminación al decir que el colegio le dice, mire, este no es el mejor colegio, no es para su hijo, no es el proyecto educativo que se ajusta a la problemática que tiene su hijo? En estricto rigor sí lo puedes hacer. El problema es que de los casos que yo alcancé a ver y conocer, digamos, la legislación es tan ¿cómo se dice? Ambigua, que el sostenedor puede resarcirse de esa acusación. O sea, tienes elementos como para salirte de eso y que no te pase nada. Y no te obliguen a matricular. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado está la exigencia del sistema que te dice, usted como colegio sostenedor tiene que declarar claramente su proyecto educativo, publicarlo, hacerlo ver, leerlo con el apoderado y después de que haya un consentimiento de esto. Pero es así de rígido dando la norma. Pero al revés es ambiguo. Sí. Entonces, tú puedes hacer el reclamo, va a la superintendencia hace la investigación, pide los antecedentes y ahí te puede tocar cualquier cosa. Y obviamente, si tú sientes que ya tu niño no lo quieren, o sea, no lo quieren desde el diagnóstico, porque claro, lo rotulan inmediatamente. Claro que sí. O sea, ¿con qué ganas vas a volver a insistir y que te lo tengan? Cuando sabes que ya hubo un psicólogo que opinó, hubo una educadora o un educador que opinó que estaba fallado, digamos. Claro. Entonces, es entrar en un conflicto que se va a hacer eterno.
Y la otra cuestión que siempre nosotros vemos desde el punto de vista del terapeuta, ¿no es cierto?, es que en este colegio no están los profesionales que pudieran ayudar a su hijo. Sí, Entonces uno dice, contrátelo. Sería como lo más lógico, ¿no? claro. Pero, Pero ahí aparece nuevamente la ambigüedad, porque te dicen, es que este colegio en su proyecto educativo no tiene definido un plan o un programa de integración. exacto, Y nosotros, como no somos municipalizados, no tenemos programas de integración, no tenemos PIE. Entonces a nosotros no nos puede pedir eso. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo y vamos a brindarles la mm, mayor facilidad, pero no nos pida. Y en eso tengo claridad de lo que estoy diciendo porque lo viví, me tocaron casos fregados en ese aspecto. claro. Entonces al final pues, se apela ahí ya mire, pero si yo tengo, contrato una terapeuta ocupacional por Mm, fuera y contrato una psicóloga, bueno, ya ahí que vengan y armemos un equipo así como a media externa e interna y ahí podemos ver si... sí, algo. Porque además ocurre una cosa, Mauricio, yo me di cuenta, eh, cuando tú haces un diagnóstico de un niño de edad temprana, entiendo, a lo mejor estoy equivocado en eso, que hay patologías o cosas de estas trastornos, mejor dicho, Mm, que aparecen posteriormente. Eh, sí, eh, que ¿Cierto? O van se evolucionando y gatillan. van cambiando, sí, esa es la cosa. Claro, entonces, mira, un caso que fue, a mí me tocó fue que el niño dio su examen, hizo su prueba de diagnóstico, excelente. Bien, todo, 100 puntos, como dicen los argentinos. Ya, Ingresó, dio el examen, qué sé yo, en febrero, ingresaron en marzo, abril, ¿sí? Mayo, eclosión, problema. Mm, problema serio. Entonces, pucha, todos los aparatos hacia el niño, y claro, la mamá ahí declaró que el niño venía ya con tratamiento por un trastorno. Pero en el diagnóstico no pasó, pues no se evidenció. El niño hizo la prueba, contestó todo, se socializó con los otros niños que estaban ahí, lo observaron, hizo todo, estaba impecable. Pero después ya estaba matriculado y ahí ya no podía sacarlo. sí, Entonces, fue, yo te digo, una experiencia pesada, muy interesante, sí, desde el punto de vista educacional, porque yo por lo menos atendí como director de gestión eh, a mirar con otro ojo este tipo de trastornos y a tratar de alinear a la educadora, a la profesora, claro. a profesora porque era primero básico, para ver cómo respondíamos ante ello. Entonces me pasó esto de que apareció una terapeuta externa, el colegio no tenía psicólogo, contratamos psicólogo, horas de psicólogo, que no era un psicólogo por jornada completa ni media, sino que eran horas, ¿cierto? Para empezar a atender eso. Pero el problema se fue agravando hasta que terminó en una agresión de una profesora al niño y, pucha, Con todo lo demás, con todo lo que con implica todo lo eso. demás. Claro, los apoderados no quisieron hacer la denuncia porque se iban a quedar sin dónde tener al niño, Mm, digamos. No hicieron la denuncia, pero nosotros tuvimos que hacer la denuncia. claro. Por, Porque, y mira cómo fue, se produjo el incidente y la profesora no recató en que los otros niños observaron toda la escena. Entonces, como que pasó piola la cosa. Y un día llama a otra apoderada y nos dice, oye, mi hija nos acaba de relatar este incidente. Oh, eso es, ¿Y cómo? claro. Le grabé.
y nos dice, le grabé y este es el audio, se los llevo de inmediato. Claro, y la niña relata con lujo de... Claro. Entonces, chuata. Y estaban las cámaras aquí en los patios y alcanzamos a evidenciar allí parte de la cosa. Había un asistente de aula presente, una profesora jefa presente, nadie intervino. Entonces terminó mal. Terminó con... Nosotros tuvimos que hacer la denuncia, autodenunciarnos en el fondo. Así es. Es lo que corresponde a los colegios. Si no... Correcto. Oh, qué tremendo. Nosotros, o sea, yo particularmente desde mi punto de vista de mi trabajo, porque yo veo fundamentalmente niños con trastornos del espectro autista, de diferentes características, espectro completo, desde lo más leve a lo más severo, me toca ver justamente todo eso que tú me comentas. El ajuste al colegio, porque fundamentalmente los niños con trastornos del espectro autista, que son leves, entre comillas, tienen dificultades de ajuste porque tienen muchas dificultades en la esfera pragmática, en el cómo usan el lenguaje para comunicarse. Y cómo entienden todo lo que no está expresado de manera verbal. Porque lo que está sentado de manera verbal, escrito, lo entienden más o menos bien, pero lo que no se dice, que es todo el lenguaje no verbal, ¿no es cierto?, no siempre lo entienden. De hecho, les cuesta mucho. Y esa dificultad se traduce en muchos problemas sociales dentro de su propio grupo. Y si a eso le suma otra característica que es súper común en estos niños, que es la inflexibilidad cognitiva o de comportamiento, son muy rígidos, entonces se empiezan a producir muchos problemas porque les cuesta mucho ajustarse a los cambios. Y cuando los cambios son más o menos importantes, porque cambian algunas cosillas, ¿no es cierto?, para ellos son dramáticos. Y eso se traduce en dificultades en la escuela. Dificultades desde lo básico, que es que dicen lo que piensan. Profesora, ¿por qué tiene la boca tan hedionda? Sí, como, profesora, ¿por qué tiene bigote? ¿Ya? ¿Sí? No tienen filtro. No, ninguno, porque ellos... Y de hecho, cuando uno le dice, ¿y por qué le dijiste eso? Porque tenía la boca hedionda. A lo mejor no se lava los dientes. Como eso, ¿no? Otro niño con un problema gigantesco en el colegio. Tercero básico. Profesora, mis compañeros están copiándome. Yo estoy haciendo la prueba y ellos no me dejan hacer la prueba porque me preguntan cómo es la respuesta. Entonces cuando yo le preguntaba a este chiquillo le decía, ¿pero tú te diste cuenta que eso trae problemas o no? Y me decía, ¿cuál problema? Si yo soy honesto y mis compañeros son deshonestos. Y le decía, pero espérate, ¿y tú te das cuenta que si haces esto muchas veces, qué crees que va a pasar con tu grupo, con tus compañeros? Es que yo estoy solo. Yo no tengo amigos. Cuando tú le dices, ¿y no será que esto puede incidir en que tengas o no tengas amigos? ¿Y por qué? Porque hay que ser deshonesto entonces. Hay que mentir. Hay que engañar. Y ese es el problema de todos los chiquillos con TEA. Les cuesta mucho, mucho entender. Y después incluso de grande, jóvenes de 16, 17 años, yo les muestro fotografías de una señora cayéndose en la calle, por ejemplo. Y me dicen, mira, yo sé así me lo dicen, ¿eh? Mira, tío Mauricio, yo sé lo que tú me estás preguntando. Yo entiendo que esa señora hay que ayudarla. Lo entiendo perfectamente. Pero a mí no me nace, no lo siento. No me da pena. Ese es el problema. Y si ese problema está desde siempre, desde chico, desde pequeño, todas las situaciones sociales que implican las reglas no escritas en los juegos, en la sala de clase, en la interacción de grupos, cursos, para ellos es un martirio. Claro. Ese es el gran problema de los niños con TEA, ¿no es cierto?, con trastorno del espectro autista, que les provoca muchas dificultades de inclusión y que justamente lo que tú dices, pasan las pruebas, las de selección, las de rendimiento académico, les va súper bien, 100 puntos, Súper bien, sí. pero empiezan a tener problemas de interacción.
Y los problemas de interacción van desde lo básico hasta cuestiones que los profesores no lo entienden, porque por ejemplo, para ellos no se da este concepto de hablar de usted, usted profesora, sino que ellos le dicen, oye, porque no Oye, entienden la claro, jerarquía. Y a los profesores eso les incomoda y empiezan a tener problemas. Y es un lío muy sí, grande. Entonces, cuando realmente lo entienden los profes, uno dice, ya, ok, mejor expliquémoselo con lujo de detalle para que entiendan lo que está pasando. Cuando lo entiende el profe, recién empieza el proceso de ajuste y tal vez de inclusión. Si el profe no lo entiende, es muy difícil. Pero ahí tenemos un solo actor, faltan todos sus compañeros, los papás de esos claro. compañeros. Es un problema que tiene muchas aristas, no es tan fácil, no es tan fácil. Claro, y al final termina siendo un drama, porque yo recuerdo ahí también en una reunión de apoderados, como ya en el tercer mes, la, una, una apoderada de una niña que había sido agredida por este niño, eh, se Sí, pues, violentó en la reunión y encaró a la mamá, pues. claro. La encaró y drama, pues llanto y qué sé yo. Sí. Entonces, sí, está toda la comunidad ahí ya con con el problema. Es súper complejo, no es sencillo. Y lamentablemente, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de lo que son los niños con problemas de inclusión, todos los niños con trastornos del espectro autista tienen muchísimos problemas, porque desde el punto de vista motor, ¿no es cierto?, no tienen nada que lo evidencie, po. Todo lo que No son trastornos del espectro autista o alteraciones del neurodesarrollo en general, que no se evidencian con alteraciones motoras, pasan colados, pasan por la justamente. hasta que, Y además que hasta que explota. explotan, claro. Y explotan justamente en un conflicto de socialización, de esa Claro, naturaleza. Entonces, mira cómo volvemos al tema. Los niños no tienen problemas con lo curricular, con lo cognitivo, para nada. con lo académico, que le quieren llamar también. Eh, por lo tanto, la escuela, si quiere ser inclusiva, no tiene que abrirse y entender que una escuela inclusiva va más allá que tener resuelto el tema de los buenos profesores, que son los buenos porque se manejan en el contenido y qué sé yo, e incluso en lo didáctico, Ciertamente. porque se piensa que este profesor, como maneja mucha didáctica, metodología, qué sé yo, estrategia, cabe en ese proyecto. Cuando que vemos que el problema es otro, o sea, un profesor para una escuela inclusiva tiene que ser una persona con un alto desarrollo personal en ese sentido, Sí. desarrollo social, emocional, afectivo, y por supuesto lo otro también, Mm. lo otro también, lo cognitivo, qué sé yo, que se maneja en estrategia. Por eso que es importante que en la formación inicial y también continua de los profesores, volver a este modelito de tres partes que tiene que ver con que el profesor sea, por ahí alguien lo simplificó y dice, tiene que saber aquello que tiene que enseñar, ya, Ya, la materia, ya, el contenido, la ya, especialidad. Tiene que saberlo, claro. claro. ¿Cómo no? Y tiene que saberlo bien. Pero también tiene que saber cómo enseñarlo. O sea, tiene que saber cómo enseñar ciencias, cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar inglés, cómo enseñar lenguaje. Sí, estrategia, didáctica, metodología, evaluación, tiene que saberlo muy bien. Pero lo que está a la base es que sea una persona que conozca muy bien a las personas con las cuales tiene que trabajar. Entre ellos sus estudiantes, en primer lugar. Conocerlos Claro. bien, quiénes son, cuáles son sus afectos, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. Gastar mucho tiempo en eso y tener herramientas para conocerles en ese aspecto. Esas herramientas no significa que a lo mejor esté leyendo la biografía de cada niño, Mm. sino que también genere en el aula, donde él o ella tiene, digamos, la conducción,
genere ambientes donde los niños puedan ser, primero, puedan ser. Y a partir de ese despliegue de su ser, este profesor pueda perfilarlos, pueda entenderlos, comprenderlos, ¿cierto? Y a partir de ahí recién ir a su maleta de estrategia, a su maleta de didácticas y de cosas, ¿cierto? Para poder ayudarlos y acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Pero eso no lo tenemos todavía bien instalado. Entonces necesitamos importar el profesor. No, sí, yo creo que yo no desecho la idea, yo creo que es una buena idea, pero yo me pregunto si el tema es importarlos con esta definición, o sea, que sea consecuente, congruente con esa escuela que queremos, perfecto. Porque si no, mira, va a pasar lo que pasó también con estas cosas que se han hecho en Chile y que han permanecido cuando se ha invitado a jóvenes profesionales de otras áreas, que no son pedagogos, a que hagan educación, que enseñen a los niños. Claro, tienen una ventaja, porque son aquellas personas que tienen una capacidad de hacer una muy buena transposición del contenido a formas, a fórmulas más pragmáticas, más prácticas, más cercanas al cotidiano. O sea, un ingeniero puede enseñar matemática, ¿cierto? Porque lo puede vincular rápidamente con, no sé, pues, el cálculo de un área para instalar una puerta, para hacer un puente, Buscan la conexión más rápida de lo práctico del aprendizaje. Claro, o para con niños más pequeños trabajar con maquetas, con, qué sé yo, ni hablar ahora con robótica y todo eso. Tiene esa capacidad desarrollada. Pero esa es una vertiente resuelta. En las otras esferas no lo sabemos. No lo sabemos y puede que tenga los mismos problemas que el otro profesor, que no tiene ese piso socioafectivo bien desarrollado. Y por lo tanto, yo he tenido experiencia con esos profesionales. Una vez nos pidieron la colaboración para formar, comillas, rápidamente en temas pedagógicos a 100 jóvenes profesionales de otras áreas. Wow. Que se iban a integrar a un programa. Yeah. Claro, entonces nos pidieron que hiciéramos 4 semanas de temas de educación. Y me pude dar cuenta de aquello. O sea, rápidamente ellos eran capaces de decir, mira, yo para enseñar esta cosa tengo aquí una idea, ¿eh? Entonces rápidamente te hacían un esquema mental, conceptual, después unos diagramas y podían maquetear rápidamente. Entonces eso no lo hace cualquier profesor que no ha tenido ese otro despliegue. Ya. Porque son potencialidades también. O sea, un tipo que estudia ingeniería tiene en su mente, digamos, esa facilidad. Ya entrenado lo suficiente como para que le cruja, ¿no? Que él claro. Le cruje, porque le cruje, Claro. Si esa es la expresión tan chilena, ¿no? No, si a este le cruje. Claro. Entonces, parece que le achuntaron o le achunté con el ejemplo por lo de los puentes, porque a los ingenieros chilenos hace que no se le caen los puentes. A los ingenieros extranjeros sí, o le quedan puestos al revés, o se le caen. Demuestra un botón nomás, Bueno. nada más. Claro. Ay, sí. Creo que por aquí va la línea de lo que deberíamos conversar en el viernes. Sí, creo que por ahí. Claro, entonces decir, mira, ya, la escuela inclusiva, hay un gran modelo ahí que está dando vuelta, que se pretende instalar,
Y dentro de eso hay enfoques que pueden ayudar, el ABP, el DUA, etcétera, la coenseñanza. Todos esos son enfoques que bien dirigidos tú los juntáis y armáis una buena cazuela, digamos. O sea, te ayudan a hacer una escuela inclusiva. Pero a la base hay que pensar que para que esto llegue a un buen despliegue tienes que transformar la escuela completa. O sea, estamos hablando organizacionalmente estamos hablando de las políticas que rigen a esa escuela. Estamos hablando de las prácticas pedagógicas, las prácticas de los equipos de gestión y de las culturas, porque si tienes al interior de la escuela una serie de culturas o subculturas, apoderados, niños, qué sé yo, que además se aclanan o se juntan en grupos que son pequeñas culturas, la inclusión tiene que estar en cada una de esas dimensiones. Sí. Cultura inclusiva, práctica inclusiva, qué sé yo, política inclusiva. Es complejo, ¿ah? Que uno lo mira desde el punto de vista de los apoderados, de los papás de los niños. Son tantos puntos de vista que hay que congeniar, ¿no es cierto? Que hay que llegar a poder aunar para que la cosa funcione. El triple foco de Goleman. El triple foco de Goleman. Claro, y fíjate, estamos hablando en tiempos normales. Ahora súmale esto. Ahora le sumamos esto y decimos, oye, diablos, ¿cómo? Hay cerca de 1.000 o 2.000 personas en Chile. O sea, sé que hay un movimiento de apoderados que están pidiendo a gritos que vuelvan a abrirse las escuelas. Ya se armó un grupo dirigido por una profesional y que son los que conversan con el ministro. Ellos quieren volver a la escuela, que se abran las escuelas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que esa gente, esas personas, trabajar con esas personas debe ser bastante difícil porque abrazan su causa. Sí. Y al parecer dejan de lado lo que piensan varios miles más al respecto. O sea, a ellos les interesa su tema. Entonces, ese grupo de gente tú los ves en un colegio y dices, oye, esta gente siempre va a actuar así. Sí. Y si se agrupan, se transforman en un movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajo yo para que esta escuela sea inclusiva? ¿Cómo trabajo yo con esos apoderados tan diversos? Que algunos al primer conflicto lo único que quieren es que al niño que conflictúa lo saquen volando. Claro. ¿Cómo hacer esa compatibilización? Es muy difícil. Y hoy día, con esta crisis, nos vamos a encontrar además cuando vuelva la cosa, con patologías desatadas, con requerimientos de apoderados incluso, que si tú abres la escuela te van a empezar a exigir, oiga, vamos muy atrasados, mi hijo no tiene materia. Sí. Oiga, tengo que nivelar, son 1.800, son 2.000, son 1.000, tengo que nivelar a 1.000. No, pero mi hijo está al día. Sí, exacto. Avancemos, no nivelemos para abajo. Claro, que es la otra cosa. Oiga, ¿no? Nuestro proyecto es inclusivo, tenemos que dar la oportunidad a todos, que nadie se quede abajo. Pero bueno, ¿por qué es inclusivo solamente con los que van atrasados? Mi hijo también. Entonces, es una complejidad mayor. Creo que no es para nada agotable el tema, no podemos darle 1000 vueltas. No. Yo creo que es como súper interesante y bueno, esto yo creo que lo vamos a subir como cápsula ahí al Spotify porque tiene todo el sentido. O sea, es como estas reflexiones en torno a la inclusión, así le voy a poner, yo creo que son como clave. Si no, imagínate. Claro, porque son además, yo creo,
yo no sé si todas las personas tienen la posibilidad que tenemos nosotros, digamos, de sentarnos a conversar sobre esto y a ponerlo en blanco y negro. Sí, sí, A veces los técnicos yo creo que pecan mucho de no hacer este ejercicio. Entonces ponerlo solamente en blanco o en negro. claro. Entonces, y les resulta más fácil bajar un modelo, una normativa, una guía, ¿cierto? Un manual. Haga esto, pero, ok, pero resulta que yo tengo que ir con esto a tratar de hacer que 1.200 personas, De todos los por decir, colores, ese es el tema. 2.000 personas, ¿cierto? Claro. Lo ¿Cómo comprendan y avancen. encajo en blanco y negro si tengo miles de colores? Ese- Mire, esa, muy Esa es buena la analogía. analogía. Esa. Muy buena analogía, sí, Sí. claro. Porque al final es cómo puedo ajustar si tengo de todo, de todo, de todo, de todo. Claro. No es tan sencillo. Gran tarea la de los técnicos, directivos, profesores. Es gran tarea, es una Y pega además enorme. que, imagínate que además los equipos de gestión, directores y sus equipos, tienen que hacer la traducción de eso, de la normativa, el manual, la circular, del sistema, digamos. ¿No? Tienen que hacer la traducción y luego plasmar eso en su reglamento interno, en el manual de convivencia, en los 7 u 8 documentos oficiales que mueve cada colegio, empezando por su proyecto educativo institucional. Hay que plasmarlo en cada uno de esos documentos para que haya consistencia, qué sé yo. Y finalmente eso tiene que ser plasmado en las prácticas áulicas, las prácticas de los docentes. Oh, Por eso es que es enorme, es una tarea enorme y yo creo que a veces la sociedad le exige demasiado a la escuela y no tiene compasión de la escuela. mm, O sea, lo que yo decía el otro día, la escuela necesita un poco más de paz, un poco más de paz para poder estabilizarse, porque mm, está muy desestabilizada. Entonces, eh, muy tironeada, muy intervenida, requerida por todo. Entonces, la escuela lo está pasando mm, mal ya hace tiempo. ¿Ya? Y más cuando se tienen estas percepciones de que los profesores son flojos, de que no hacen su pega, de que sacan la vuelta. claro. Si entendieran el problema, si llegaran a comprender, se darían cuenta de que es una tarea enorme que la sociedad le ha entregado a la escuela, sobre todo en estos tiempos. Sí. Porque fíjate, si hay problemas de salud en una comunidad, la escuela tiene que hacerse cargo. Tiene que hacer algo para ayudar en las campañas. Ya. Si hay un problema de, no sé, un desastre natural, la escuela se tiene que hacer cargo. O sea, el terremoto del Sí. 90, ¿cuándo tuvo un terremoto allá? Mm, Las escuelas tuvieron que hacerse cargo. Les bajaron un manual, una guía, y la escuela tuvo que hacerse cargo de la contención, de los niños, los apoderados, los mismos docentes, que siempre van al último. Si hay un problema de cualquier índole, la escuela tiene que hacerse cargo. Entonces, eh, ahora la escuela no le hace el quite al no, pega, no, claramente. pero, Pero no tiene pero la no, suficiente herramienta. Que esa es la cuestión. claro, ni los tiempos sobre todo, Sí, ni ah, las condiciones. Claro. sí. Entonces, y aparte de eso, los apoderados exigen que aunque estén preocupados de la salud, tienen que lograr que sus niños sepan leer, no sé, en primer año, que además, porque el sistema también lo requiere, Mm, que sepan en tal nivel dominar, multiplicar por 5 por 6 por 8 por no sé por cuánto. ujú. Eh, entonces, la escuela dice, ya, todo estos son los requerimientos. ¿A qué nos dedicamos ¿Qué le damos más? primero? Claro, ¿qué le Oye, qué damos primero? complicado, qué complicado. Mira, es una visión bastante distinta de lo habitual que uno mira, que es como, no, si el problema son los profes, no, si el problema son los directivos, no, si el problema son los apoderados.
es un sistema muchísimo más complejo de lo que parece. Y Muy, esa es la muy realidad. complejo. Y hay que analizarlo así, pues, desde la complejidad. O Sí, sea, en eso también la escuela ha tenido culpa porque a veces se ha encapsulado demasiado y no deja ver estos entresijos. No nos deja ver. mm, Porque asume de que si esto se filtra, la sociedad va a tener una respuesta más crítica, más negativa sobre el desempeño. Entonces, se preocupa de de hacer bien aquello que te da buenos números. Por sí, eso, CIMSE, plan para el CIMSE, preparemos para el CIMSE, porque eso tiene redunda después en la categorización, en el nivel que queda la escuela. Entonces, esos son los indicadores que la sociedad quiere ver que están bien. mm, O sea, un apoderado que sabe que su hijo le fue mal en el CIMSE no reclama contra el CIMSE, reclama contra la escuela y con el profe de esa asignatura y va y exige, oiga, usted tiene que sacar a ese profe porque le fue mal a los niños. claro. Entonces no les está enseñando. Es súper complicado todo. Ojalá que el viernes podamos darle algunas vueltas más. Yo creo que Sí,